En este primer capítulo vamos a ver el concepto de la tensión, tensión normal y tensión tangencial. Primeramente comenzaremos diciendo que este curso va a estar analizando sólidos elásticos. Vamos a definir como sólido elástico a aquel cuerpo que puede deformarse cuando actúan cargas y se generan esfuerzos internos, ¿no? Entonces, sólido elástico, aquel sólido que puede deformarse. En cambio, sólido rígido, pues aquel sólido que no puede deformarse. En este caso, y en todo el curso, vamos a ver sólidos que pueden deformarse, o sea, que van a ser elásticos. Tenemos aquí nuestro sólido, el cual está sometido a diferentes tipos de cargas. Tenemos una carga puntual, cargas distribuidas, cargas tangenciales. Bueno, y también tiene dos apoyitos por ahí que van a ayudar a que el sólido esté estable. Luego, también vamos a decir que el sólido que tenemos aquí, con cargas, va a estar en un estado de equilibrio. Entonces, quiere decir que ese sólido no se está moviendo. Vamos a cortar a ese sólido con un plano cualquiera, en este caso el planito que está en color verde, ¿no? Cortamos con un plano cualquiera y aquí tenemos ya el plano de corte. Tenemos el sólido cortado, tenemos la cara izquierda de nuestro sólido y la cara derecha que no lo estoy dibujando. Entonces, como el sólido está en equilibrio, también tiene que estar en equilibrio interno. Entonces, aquí hay una fuerza F que es la fuerza, vamos a decir, resultante en esta cara, y en la otra cara que no he dibujado, la cara derecha, también debería existir una fuerza F, pero en sentido contrario a F, de la misma magnitud, pero en sentido diferente, para que esas se anulen y quede el sólido en ese estado en equilibrio. Ahora, tenemos la fuerza F representada por el vector F. La cara de nuestro sólido sería S. La superficie de nuestro sólido cortado llegaría a ser S. Ahora, definiendo el concepto de la tensión. Hemos aprendido de la resistencia de materiales o mecánica de materiales que el esfuerzo promedio no es más que la relación entre una fuerza entre él y también el área, ¿no? Entonces el esfuerzo promedio era la fuerza sobre el área. Este esfuerzo promedio, como su nombre indica, es el promedio de esfuerzos que existe en toda la sección a causa de la fuerza que está actuando en esa sección, ¿cierto? En este caso, el esfuerzo promedio, fuerza entre área. Pero nosotros vamos a querer ir más allá del esfuerzo promedio. Queremos analizar los esfuerzos, pero ya no el promedio en toda la cara, sino en diferentes puntos de nuestro sólido. Entonces, vamos a generar un nuevo concepto de tensión, no esfuerzo o tensiones. Vamos a quedarnos con el concepto de la tensión. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de esta idea del esfuerzo promedio, pero ya ahora refiriéndonos a un punto específico. Entonces, de toda nuestra sección o el área S que teníamos, vamos a tomar un pequeño delta S. De toda la fuerza que teníamos actuando, vamos a tomar un pequeño delta F. Y vamos a definir a la tensión, al vector tensión, como el límite cuando el delta S tienda a ser 0, porque cuanto más pequeño es, más nos acercamos a un punto, ¿no? Porque un punto no tiene volumen, un punto no tiene área, pero si el delta S es cada vez más pequeñito, entonces delta S va a tender a ser un puntito. De la relación entre esta variación de la fuerza, delta F, entre la variación de nuestra área, delta S. Luego, analizando este límite, podemos escribir que el valor del vector tensión no es más que un diferencial o la derivada de la fuerza entre el diferencial de superficie o área de S. Entonces, este es el verdadero concepto de tensión ya aplicado en un punto y no como el esfuerzo promedio, ¿no? Entonces, la tensión o el vector tensión es el diferencial de la fuerza entre un diferencial de superficie. Claramente, el vector tensión, como estamos dividiendo la fuerza, que es un vector, entre el área, el vector tensión va a ser un vector también colineal con el valor de la fuerza, ¿no? Entonces aquí estoy dibujando ahora lo que es el vector tensión. Fíjate que son colineales, ¿no? Quiere decir que tienen la misma dirección y sentido que el vector de la fuerza que está actuando por ahí, ¿no? En ese puntito que no lo he dibujado. Ahora vamos a ver un poco acerca de las
componentes intrínsecas de nuestro vector tensión. Este es nuestro vector tensión, ¿vale? Entonces tenemos el plano de corte, que era el plano que está en color verde. Aquí podemos apreciar también el plano de corte, ¿no? Y no olvidemos que podemos, antes que nada, el plano de corte es muy importante porque nos va a definir diferentes valores de tensiones dependiendo de nuestro plano de corte. Pero no nos adelantemos mucho. Tengo el valor del vector tensión y lo que yo voy a hacer es descomponer el vector tensión en dos componentes. Una componente normal al plano de corte o también a la sección, que es lo mismo, y un vector tangencial tau paralelo o tangencial a nuestro plano de corte. Entre ambos claramente se genera el mismo vector tensión. Aplicando Pitágoras podemos decir que el vector tensión al cuadrado no es más que la suma de sus lados al cuadrado. Sería igual al esfuerzo normal al cuadrado más el esfuerzo tangencial también al cuadrado. Despejando de aquí el valor de la cortante, tendríamos que el valor de tau, el valor de la cortante, no es más que la raíz cuadrada del esfuerzo al cuadrado menos el esfuerzo normal también al cuadrado. Ahí está, ¿no? Ese es el valor de nuestro esfuerzo cortante. El valor de todo el esfuerzo al cuadrado, el esfuerzo que está acá, menos el esfuerzo normal también al cuadrado. Aquí le he puesto de manera escalar, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces ahí tenemos el valor de nuestro esfuerzo cortante. Ahora, no olvidemos, como les decía, que cada plano tiene un vector normal. Desde los cursos básicos del cálculo, pues se ha definido un plano con un subvector perpendicular unitario al mismo plano. Entonces vamos a decir que este planito color verde que tenemos por ahí tiene su vector normal o perpendicular unitario, al cual podríamos llamarlo como U, donde U es el vector normal al plano y además es unitario. Ahí está. Entonces podemos también dibujar ese vector unitario ya aquí en esta sección cortada, ¿no? Vamos a dibujarlo. Entonces, dibujando el vectorcito, voy a bajar a este lado y podemos dibujarlo por acá. El vector U, ¿no? Claramente el vector U y el esfuerzo normal tienen que ser colineales, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que este vector sigma normal es perpendicular al plano. El vector U es perpendicular al plano, entonces ambos tienen que ser colineales, es decir, ambos perpendiculares al mismo plano, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos escribir otra forma de escribir el vector normal? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Una manera de escribir el vector normal sería, pues, el vector normal se puede representar como el producto de este vector tensión, el esfuerzo sigma, vector tensión sigma, producto con el vector unitario U. Si hacemos esa multiplicación, nos va a generar el vector normal. Entonces ya tenemos cómo representarlo. Partiendo del vector tensión, el vector tensión total, podemos sacar el vector normal. Entonces multiplicamos el vector tensión por el vector unitario al plano, U, que van a ser conocidos ambos, y nos va a generar el vectorcito, el esfuerzo normal. En este caso nos va a dar escalarmente porque estamos multiplicando el producto escalar entre dos vectores. Nos va a dar entonces el esfuerzo normal de forma escalar. Y también ya sabemos cómo representar el vector cortante tau o tangencial. Entonces ya tenemos ahí ya las componentes intrínsecas de nuestro vector tensión. Ahora es importante lo siguiente, saber de qué va a depender los valores del vector tensión. El vector tensión va a depender primeramente de las cargas externas, es decir, a este sólido lo estamos cargando con un sistema de cargas de una carga distribuida, cargas puntuales y cargas tangenciales. Pero si cargamos con otro sistema de cargas diferente al que tenemos, pues el vector tensión también va a ser diferente. Entonces va a depender primeramente de las cargas externas.
Luego va a depender también de la geometría de nuestro sólido, porque no es lo mismo tener un sólido con un perfil que con otro perfil, ¿no? El área de la sección va a cambiar. Luego tenemos el punto del sólido. Entonces no es lo mismo analizar un punto que otro. Hemos visto que el valor, el vector tensión es igual al límite cuando el diferencial de la fuerza dividido entre un diferencial de área, cuando el diferencial de área tiende a 0. Es decir, que para cada área, para cada punto, vamos a sacar la misma definición, por lo tanto van a haber diferentes valores de tensiones en cada punto de nuestro sólido. Vamos a decir que también el vector tensión depende mucho de nuestro plano de corte. No es lo mismo cortar el sólido con este plano y analizar las tensiones en ese plano que cortar con otro plano y analizar las tensiones en ese otro plano. Van a ser valores totalmente diferentes. Entonces, la tensión o el vector tensión van a depender de esos 4 puntos importantes.